tal, amigos, amigas? Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sección que que hemos ya comenzado, que es Minutos en el Arte. Son secciones que haremos de diferentes temas de humanidades, todos engarzados con nuestra Academia Digital Expertum, que acabamos de lanzar, que estoy muy contenta. Es un proyecto que ha generado, pues, tiempo, muchísimo esfuerzo, ¿no? Les invito por favor a que visiten mi página, cuéntenme qué les parece la experiencia, qué opinan. Estamos trabajando muchísimo el grupo de expertos y yo para poderles dar la mejor calidad, poderles dar los mejores contenidos, poder hacer una verdadera experiencia, ¿no? Una experiencia significativa en su día a día. Y con ese mismo sentido, nuevamente agradezco la presencia del maestro David Mondragón Olivares, que el día de hoy me vuelve a acompañar en estos minutos de arte mexicano. A propósito, y aquí lo quiero decir con muchísimo énfasis, a propósito de mañana, martes 10 de agosto, abre en punto de las 18 horas, de 18 a 20 horas, el curso de arte mexicano, que de verdad es una verdadera delicia. Si ya vieron nuestros minutos de arte anteriores, donde hablamos de virreinato, donde hablamos del arte del siglo XIX, de verdad que se podrán dar cuenta, son apenas una probadita de una experiencia única, guiada por un verdadero experto, y yo digo, no solo experto, sino apasionado, que es precisamente el maestro David. Gracias por estar aquí, David. Muchas gracias, Miriam, nuevamente por esta participación. Y sí, como lo dices, estamos a nada de comenzar este diplomado de arte mexicano. Y pues sí, se trata de esto, ¿no? De ir, ahora sí que mostrando en estos minutos de arte, pues parte de lo que veremos. Son solamente unos minutos, ya en el diplomado ahora sí que profundizaremos, veremos detalles que se nos han quedado, algunos temas que se nos han quedado, ¿no? Y justo, pues retomando ese hilo conductor, ¿no? En esta Ahora lo que te iba a decir, ¿qué pasa en el 20? ¿Qué onda con el arte del siglo XX en nuestro país? Sí, justo eso, esa parte, o sea, porque todo se va hilando, ¿no? Entonces, comentábamos que una parte importante y todavía los primeros 10 años del siglo XX, pues van a estar todavía marcados por el régimen, que fue el régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, un régimen que también, como bien lo mencionabas, esos claroscuros, ¿no? que tienen, ¿no? Los personajes, los hombres o mujeres que también que han estado en algún momento en la cuestión pues del poder, o sea, tanto político como de la cuestión de carácter cultural. En el siglo XX, pues esos 10 primeros años todavía tienen mucha la fuerza de Porfirio Díaz, del ministro de Educación, que como sabemos en ese momento todavía era Justo Sierra, un hombre que van a impulsar esta corriente ideológica emanada de Europa, en particular de Francia, con Auguste Comte, el llamado positivismo, y cómo esa noción del positivismo va a llegar a insertarse a un país, pues a México, y de pronto el arte reacciona ante esa idea de el positivismo, esa idea de modernidad, esa idea de progreso. ¿Modernidad en qué sentido? Modernidad solamente tecnológica por lo que en ese momento imperaba, que era la cuestión de la tecnología. Recuerden las comunicaciones, el barco de vapor, el telégrafo, todo lo que está llevando el ferrocarril, pues también este país es tan importante, ¿no? Bueno, fue tan importante en algún momento. Y cómo esa idea de la modernidad, esa idea del progreso, el arte, los artistas reaccionan ante ello, el arte reacciona ante ello, ¿no? Y uno de ellos, de estos hombres, de estas postrimerías, ¿no? Del principio del siglo XX, arrastrando el siglo XIX, va a ser Julio Ruelas. Julio Ruelas, un gran artista, simbolista, un artista que va a criticar
esas hipocresías del siglo XIX, principios del siglo XX, de la época de Porfirio Díaz, y cómo un hombre como Ruelas va a educar a un hombre en particular, va a ser maestro de uno de los precursores, de los dos grandes precursores del estilo que México dio al mundo a partir de la década de los 20, el muralismo mexicano. Y estos dos hombres son Gerardo Murillo, el doctor Atl, y el otro es Saturnino Herrán. Y cómo ellos empiezan a colocar ahora sí que las bases para los cambios que va a haber en este país, cuando además estalla la Revolución Mexicana en 1910, bueno, cuando Madero la convoca, y de que como todavía la sociedad va ahí muy a gusto, ¿no? Como que no pasa nada. Y es en 1911, en el mundo del arte, cuando estalla una huelga. En San Carlos, ¿no? Hemos estado hablando de San Carlos en la otra cápsula y viene la huelga en San Carlos porque San Carlos dice, ¿cómo que no están enseñando daguerrotipos? ¿Cómo que lo que va a ser la fotografía? ¿Cómo no están enseñando grabado? ¿Cómo que todas esas técnicas están prohibidas? Y ahí empieza a figurar un hombre que se va a convertir en un gran muralista que va a ser David Alfaro Siqueiros. Un hombre que va a pelear. Nada más y nada menos, ¿no? Como muchos de estos artistas, exceptuando a Diego Rivera, porque Diego Rivera estaba muy, no podemos decir que muy a gusto, pero estaba él en Europa, o sea, con sus idas y venidas. Vamos a conocer el pleito que va a tener con Picasso, ¿no? Que se van a disputar quién se copió a quién, ¿no? En esas obras, cómo Rivera también incursionó en lo que fue el cubismo, y luego así también como anécdota, cuando se peleó, cuando le increpó en una fiesta, así muy importante en Francia, en París, le increpó a Picasso, que le dijo que era ratero, que le había robado la técnica que él estaba desarrollando, y que por esa discusión, por ese pleito, eso le cerró las puertas a Diego Rivera en Europa. O sea, no controlarse. Y Diego Rivera va a tener... Y un trato también de defenderse, ¿no? O sea, de quizá luchar por lo suyo, ¿no? Pero es que además en ese momento sigue la disputa quién copia. Claro. Finalmente fue una amistad muy efímera, porque sí fueron amigos, fue muy efímera, y de pronto, fíjate, hasta cómo es la vida, la primera esposa de Rivera, Angelina Belov, la rusa, como después que va a venir a México y ya no se ve de México, o sea, va a morir en México en los 60, pero fue una mujer muy importante en el mundo del arte. Cuando iba a Europa, en sus idas y venidas, incluso se veía con Picasso, ¿no? O sea, la sostuvo o la mantuvo como una muy buena artista a Angelina Belov. Pero como en este devenir del siglo XX, decía hace un momento, los artistas en la Revolución Mexicana tienen que tomar partido. Y justo quien va a liderar en ese momento la Academia de San Carlos, porque además destituyeron a Antonio Rivas Mercado de San Carlos, va a llegar en unos años el propio Gerardo Murillo, el doctor Atl. Y el doctor Atl empieza a cambiar la cuestión de modificar planes de estudios en San Carlos, y como, bueno, en ese momento ya también era la Escuela Nacional de Bellas Artes, también hay que decir, le cambian quitando su nombre, y de que cómo él se va a llevar, él va a ser carrancista, el doctor Atl, y va a unir a las fuerzas carrancistas al propio David Alfaro Siqueiros, y también se va a ir José Clemente Orozco. Entonces ellos en Veracruz van a crear un periódico, entonces ellos además van a ser dibujantes o van a ser grabadistas. Ellos ilustraron mucho revistas de la época, incluso el periódico del Universal de aquellas épocas los ilustran, y de pronto cuando ya se hace del poder el propio Venustiano Carranza, va a romper relaciones con el doctor Atl. Y el doctor Atl va a quedar un tanto como abandonado, pero el doctor Atl hizo muy buenas relaciones públicas.
Y el doctor At hizo muy buenas relaciones públicas con un hombre que en la década de los 20 va a tener mucha fuerza, un hombre nacido en Oaxaca, pero que no era ni oaxaqueño, ni tampoco del norte del país. Y cuando estudiaba, porque vivía en Coahuila, porque su papá trabajaba ahí, pero como no había escuela, tenía que cruzar y estudiaba en Estados Unidos, en Texas, y en Texas lo trataban mal porque decían, pues tú qué eres, o sea, sí, ¿de dónde saliste, no? saliste. Hay facetas, ¿no? De discriminación. Ajá, y es nada más y nada menos que el ministro de Cultura de Álvaro Obregón. Este personaje también con muchos claroscuros, que es José Vasconcelos. Sí, lo que te iba a decir, la figura de Vasconcelos que impacta muchísimo a nivel cultural, educativo en este país y creo, a reserva de tu opinión, David, que terminará siendo el gran proyecto, ¿no?, de renovación educativa en este país, impulsado por José Vasconcelos. Y hay que tener mucho cuidado porque no solo es para México, lo lleva hasta Latinoamérica. O sea, hay un proyecto unificador, digamos, ¿no?, de todas las latitudes latinoamericanas. Entonces, Vasconcelos es una figura relevantísima, ¿no?, en muchos sentidos. En mi área, que es la literatura, bueno, mucho por decir, la filosofía, ¿no?, también, pero en el arte nos estabas diciendo cómo impacta, David. Él impacta, y digo, es un personaje, lo dije hace un momento, de muchos claroscuros, como todos. Digo, ahora ya conocemos lo que se ha callado durante muchos años, que fueron sus participación con el régimen nacionalsocialista, cómo estaba adherido a ese grupo, ¿no? En Alemania, ¿no? O sea, directamente, cómo después de que, además, digo, por eso es un personaje de claroscuros. Es un personaje que en el mundo intelectual, por supuesto, como tú bien sabes, él fue el maestro, por así decirlo, ¿no? Así se le conoce como el maestro de América. Y él va a traer a la maestra de América, a la chilena Gabriela Mistral. Entonces, pero cómo, o sea, en el ambiente privado fue una cosa, por lo que sabemos, terrible. Si no, habría que convocar al espíritu de Antonieta Rivas Mercado, por ejemplo, ¿no? O sea, pero en el ámbito público era otra cosa, ¿no? O sea, digo, el manejo, ¿no? Del poder, y de que justo este poder también como personaje, que sí, que trae una idea de una renovación, una idea de carácter cultural, por eso va a traer ese muralismo, ¿no? Que tiene ahí las bases, y que un hombre que decía hace un momento como el doctor At, que estaba menospreciado por el régimen de Carranza, porque se peleó en algún momento con Carranza, por eso Carranza lo desprecia, a partir por allá del 16, 17, antes de que maten a Carranza, pero el hecho de que haya tenido buena relación en algún momento con el régimen de los sonorenses, como el Obregón, ¿no? Y Vasconcelos, Vasconcelos lo va a rescatar un poco de ese olvido al doctor At. Y el doctor At, entonces, se convierte, y el muralismo se va a convertir como en ese bastión ideológico en un primer momento. Porque también es cierto que después, por las ambiciones de poder, este personaje, este hombre como José Vasconcelos, va a ser también un tanto abandonado. Y entonces vamos a ver nosotros a los primeros muralistas. Sí, a los tres grandes, pero tenemos que conocer a esos precursores. Solamente hay un ejemplo, queda un ejemplo de los murales que hizo el doctor At. Los que hizo en Europa, en Italia, completamente desaparecidos. Los que hizo en la Biblioteca de París, nadie tiene acceso a ese espacio. Nadie. Entonces no se sabe si existen o si se destruyeron hace tiempo. Nadie tiene noción de qué pasó con esos murales del doctor At. Y en Ciudad de México, bueno, el único que queda está en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, junto a la tienda. Pues si no han ido a verlo, por favor vayan, porque es una joya, ¿no? Vayan a la tienda y véanlo, está a un lado de la tienda, casi nadie, no es el mejor lugar tampoco para tenerlo, porque ya, o sea, ya vienes, ya nada más vas por el souvenir, ¿no? Si bien te va. Hay que ver esa obra estuvo además en el convento, en el ex convento de la Merced, porque si algo tuvo el doctor At es que justo por él se salvó ese ex convento. Y
junto con mecenas, es que hay figuras mecenas muy importantes en esta historia del país, como uno hace rato, bueno, como se mencionó, el propio Dehesa, ¿no? Que es un mecenas en la cápsula anterior. Hay más mecenas en ese momento, en el siglo XX, en México, que van a apoyar y entonces van a decir, a ver, pues ya estás vilipendado, haznos obras. Y hay una anécdota también, digo, hablando de anécdotas, como el doctor At no se quería no quería deshacerse de un cuadro que se los ilustraré en su momento y que lo rentaba. Y eso me lo dijo a alguien, me lo platicó alguien que su familia se lo rentaba, o sea, era amiga del doctor At y le decían, oye, véndeme tu cuadro, y el doctor, no te lo voy a vender, no te lo voy a vender. Y entonces lo rentaba para poder tener dinero, o sea, te lo renta, porque el hombre ya estaba muy empobrecido. Entonces, en el siglo XX, sobre todo a partir de la década de los 20, vamos a ver que hay una explosión de la figura femenina en el arte. Sí, fíjate que estoy pensando, digo, nada más para cerrar el comentario de Murillo, del doctor Art, no puedo dejar de pensar en las hermanas Gloria y Nelly Campobello, ¿no? Que son las verdaderas impulsoras, digamos, de la danza en este país. Y de Nelly Campobello se sabe mucho que, bueno, el propio Roberto Art ilustró, ¿no? Algunas de sus obras. Y esto es como bien interesante. Se quedó ella con algunas obras de él que como sabemos, termina su vida bastante, de una manera muy difícil, Nelly Campobello, ¿no? Esto es tema de otra cosa, pero lo dejo ahí también como puntito, ¿no? Para el curso de literatura mexicana. Pero bueno, finalmente creo que al final también viene un diálogo muy interesante entre artistas, no nada más pintores con pintores, sino pintores con escritores, con escritoras, con escenógrafos, con mujeres de danza, etcétera, y el impacto de estas mujeres en el siglo XX, David, que creo que es súper interesante, ¿no? Rescatar la figura, digo, en mi área de las escritoras, pero también de las pintoras, ¿no? Sí, efectivamente. Decía que justo la década de los 20 del siglo XX es donde viene toda esta explosión de muchas mujeres en el mundo del arte, muchas, pero no solamente en el arte plástico, como tú bien lo dices, ¿no? Está figuras tan emblemáticas como Dolores del Río. Claro, claro, claro. Dolores del Río, que además viene de una familia tan importante en Durango, los Asunzolo, y va a haber una gran mecenas en México que va a ser María Asunzolo. Va a estar también su primo, que fue escultor, el propio artista, este artista duranguense, se me escapó en este momento el nombre, Ángel Zárraga, es primo de ellas, ¿no? de las Asunzolo. Es María Teresa Montoya en el teatro, Isabela Corona también en el teatro. Todas estas, o sea, este mundo de las artes, digamos que escénicas, no netamente plásticas, se van a unir a figuras como Guadalupe Marín, como María Izquierdo, como Carmen Mondragón, alias Nahui Olin, como propia Frida Kahlo, como muchas otras mujeres, porque además la cuestión cultural no solamente es Ciudad de México, Guadalajara tenía también fue un epicentro cultural muy importante, porque de allá salieron hombres como el propio Roberto Montenegro y otros tantos, caricaturistas, por ejemplo, y también artistas plásticos. Y entonces, la década de los 20, desde un punto de vista muy particular del siglo XX, 20 y 30, fue tal vez ese momento así tan hermoso del mundo del arte, o sea, en el arte, de todas las manifestaciones artísticas, de todas las manifestaciones culturales que hubo en este país. Claro, llegan también gente de fuera. Tina Modotti, por ejemplo. Sí, también la parte de la fotografía, ¿no? Toda la explosión. Fíjate, y aquí
una anécdota bonita. Cuando Tina Modotti tiene que salir por las situaciones políticas de México, que ella traía y que México la expulsa del territorio, ella, una de sus cámaras la vende. Dice, pues es que no hay dinero, tengo que vender la cámara, me tengo que ir. Y la va a comprar Álvarez Bravo, Manuel. Sí, nada menos, ¿no? Pero la esposa de Manuel, Lola Álvarez Bravo, era así como, esa especie como de ayudante. O sea, carga, revela, pero no era fotógrafa todavía. Entonces ya como en un afán como de que, a ver, bueno, ya, a ver, te voy a regalar algo, le regaló la cámara que le compró a Tina Modotti. Entonces, a mí me parece un poco poético de que la cámara, o sea, el objeto físico tuvo dos miradas. La mirada de Tina Modotti y luego la mirada de Lola Álvarez Bravo. Y entonces el mundo del arte también se va, ahora sí que se va a nutrir en esta cuestión de la fotografía de estas dos figuras tan emblemáticas, y a lo largo de los 40, en los 50, cuando llegan todos estos artistas europeos en Segunda Guerra Mundial, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, se van a unir, ahora sí que en grupos que están en, pues si no en contra, pero que no atienden a las necesidades plásticas que todavía se están imponiendo en ese momento, que es de los tres grandes muralistas. O sea, ya para ese momento, el propio Rivera todo lo que daba, que era el que más tenía más fuerza, el propio Orozco o David Alfaro Siqueiros, y que pues todos aquellos que no eran artistas así como de prestigio, de gran nombre, tenían que buscarse la forma donde poder ahora sí que exponer. Y los artistas europeos que llegan, claro, muchos de ellos y muchas de ellas sí se volvieron amigas de Frida Kahlo. También hay que ser cierto, ¿no? Y hay que decirlo, porque la figura de Frida Kahlo es una figura que va a tener mucha fuerza a partir de la década de los 80 en particular, y como sea, es la figura del arte mexicano del siglo XX. O sea, más allá de lo que se pueda discutir, de si era buena dibujante, si no era buena dibujante, si su plástica, que si es surrealista o no es surrealista como ella lo dijo, más allá de eso, la figura Sí. de Frida Kahlo es una figura emblemática en la historia de México en el siglo XX. Y no nada más, como tú dices, por aquello que pueda cuestionarse en el ámbito estrictamente técnico, ¿no? Del arte, sino por este impulso que hoy es un estandarte, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿no? 2021, este estandarte que representa a Frida Kahlo como promotora, impulsora de la libertad femenina, ¿no? Del sentido de libertad, de apropiación de la individualidad, ¿no? De sentirse, digamos, en un estado de liberación, ¿no? O sea, creo que no solamente tiene que ver con esta parte, ¿no? Que también ha sido muy denostada, ¿no? El arte mexicano no es Frida Kahlo, nos queda muy claro, ¿no? Pero su figura es emblemática no solo por la obra, ¿no? Quizá mucho más por el tesón, el ímpetu, ¿no? Lo que representa como un sentido de sororidad, ¿no? Sí, yo creo que esto que estás comentando se va a dar más sobre todo ya como a partir de la década de los 40, unos pocos años antes de que ella fallezca, porque cuando veamos en la sesión, cuando le dedique a Frida Kahlo, vamos a conocer unas facetas de Frida Kahlo, se las voy a mostrar, que casi no se conoce. Traductora, relacionista pública de Diego Rivera cuando estuvo en Estados Unidos, Sí. porque ella hablaba perfectamente inglés. Sí, pues hija de quién es, ¿no? También habrá que decir. Pero ella, fíjate, ella cuando Diego Rivera lo contratan para ir después de muchas ires y venires, y que tuvo que intervenir a alguien ya Diego Rivera era catalogado como un gran comunista, y le tuvieron que abrir las puertas y tiene que ir primero a San Francisco y tiene que pagar con un mural, y ahí es donde Frida Kahlo hace una de las primeras obras, donde está ella con Diego. Diego Rivera ahora sí que hace un mural en San Francisco, y después de ahí
se va a Nueva York y van a ir después a Detroit, y como ella, Diego Rivera, no le gustaba hablar en inglés. Él hablaba perfectamente francés, porque además, si algo, digo, eres pensionado, vas a Francia, tienes que hablar francés. Claro. Y además hablaba perfectamente ruso, Diego Rivera. Entonces, pero no le gustaba hablar en inglés. Entonces, siempre se resistía, y entonces quien le traducía, quien escribía, sobre todo para los Rockefeller, pues era Frida Kahlo, en inglés. Y entonces ella se volvió su secretaria, su relacionista pública, o sea, la que contestaba las cartas, la que le decía, vámonos a estas fiestas porque tienes que ir a estas fiestas. Y de pronto, o sea, después de que se divorciaron, ella siguió teniendo ese papel. O sea, como relacionista pública, como secretaria del propio Diego Rivera, y después ya viene la gran fuerza, y eso que también el propio Diego Rivera exaltó en su momento la obra de Frida Kahlo. Entonces, el siglo XX, sobre todo estaremos viendo esta primera mitad del siglo XX, o sea, ahora sí que para sintetizarnos y concentrarnos en nuestros personajes emblemáticos. Yo sé que la segunda parte del siglo XX tal vez en otro momento la podamos trabajar, porque sí hay que darle también como su lugar, pero hay que conocer. Yo por eso, y aquí ya lo voy cerrando mi participación en estos minutos de arte, los exhorto a que se inscriban, a que conozcan del mundo del arte y que conozcan del arte mexicano, porque de eso se trata. Conocemos a veces mucho del arte europeo, del arte occidental, pero ¿y qué pasó aquí? Entonces, por eso se trata, y en estas cápsulas, en estos minutos de arte, se ha tratado de, ahora sí que, dejarles ahí, ahora sí que, sembrarles la semilla de qué hubo en México más allá de esos 3 hombres, estas mujeres que he estado mencionando y otras tantas mujeres. Estamos hablando de mecenas, dejamos a las Amor. Sí, 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 sí. Las que van a crear la primera galería, la Galería de Arte Mexicano de las Amor, y luego la Gama, pues, Galería de Arte Mexicano Amor, y luego estuvo el Galería de Arte Mexicano, después que va a ser María Zúnzolo. Es como María Zúnzolo, hace rato lo decía, es una mecenas muy importante, y así como ella, hubo hombres y mujeres que tuvieron que impulsar. El asunto fue que no vieron más allá de sus ojos. ¿Por qué no creaste una galería de arte mexicano en Nueva York? ¿Por qué solamente aquí? Y eso fue lo que, sobre todo después de la década de los 50, después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, ya no se pudieron posicionar porque perdieron la oportunidad. Sí, cuando estaba como el apogeo, ¿no? Necesitabas también mucho dinero. ¿Sí? Sí, Y no nada más agarro, impongo mi galería en Nueva York. No. Necesitas mucho dinero. Entonces, pero vamos a conocer a estos hombres y mujeres artistas de esta primera mitad del siglo XX. Interesantísimo, David. De verdad te agradezco muchísimo este periodo, este tiempo, estos minutos de arte que nos regalas, ¿no? En los que nos permites valorar distintas facetas en este caso del arte mexicano, ¿no? Distintos momentos a través de anécdotas, a través de figuras representativas, a través de la enorme presencia de las mujeres que a veces la olvidamos, ¿no? Creemos que es mucho más cercana a nuestro siglo, cuando en realidad viene de una herencia, me parece muy significativa, ¿no? Ya sea como creadoras o como tú dices, como impulsoras, ¿no? O como las que permiten que estas grandes figuras como la de Diego Rivera estén ahí, ¿no? Tocando lugares a nivel internacional. Claro, por su valor, por su obra, pero también porque estas gestiones se tienen que hacer, ¿no? O sea, pareciera que la obra no nada más se crea y ya se queda ahí, hay que gestionarla, hay que impulsarla, hay que hacer un trabajo importantísimo y también rescatar como las figuras políticas, ¿no? A lo largo de estos minutos que nos has hablado en diferentes momentos históricos, las figuras políticas van a tener también un peso muy fuerte, ¿no? Pues como verán, mucho por aprender, mucho por valorar, ¿no? Yo sí creo que esta es una experiencia rotunda, está ahí. Mañana, 10 de agosto, comienza este buenísimo curso, ya pudieron tener, si me permites la expresión,
David pinceladas, ¿no? De lo que viene, de una verdadera experiencia. Y pues nada, no queda más que hacer la invitación, por favor, quienes ya nos conocen, recomiéndenos, ¿no? Quienes no, acérquense para que vean esta propuesta novedosa, esta propuesta ligera, diríamos, pero no por eso no llena de conocimiento, ¿no? No llena de un trabajo verdaderamente comprometido y apasionado por parte de quienes formamos este equipo de Expertum. Así es que, por favor, aquí están los datos. Visita mi página www.mirsuarez.com. Ahí das clic y está toda la información para que sepas cómo se va a llevar a cabo este curso, que además, cuidado, tiene la posibilidad de convertirse en diplomado. Síguenos, coméntame, con gusto está la información y aprovecha además que hoy es el último día con 20% de descuento. David, muchísimas gracias como siempre, mucho éxito en este curso, ya tienes a muchas personas esperándote mañana y pues nada, no dudo que será un gran comienzo y como tú lo sabes hacer siempre, una experiencia lo más significativa. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Miriam. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, amigas y amigos, seguiremos haciendo minutos de más información de temas de humanidades, así es que por favor denos like y además coméntenos, siempre con el interés de mejorar, de dar todo lo que tenemos para crecer, para compartir, para difundir, porque el conocimiento y la experiencia es para eso, para compartirla. Hasta la próxima, soy Miriam Suárez y espero que nos podamos encontrar muy pronto. Chao, chao.